¿Qué tal? Buenos días. Con este video seguimos nuestra serie de distintos videos de los temas de formación cívica y ética para ustedes, dentro de la siguiente sesión de aspectos de la legalidad, conflictos morales, éticos y sobre todo tópicos que están muy relacionados con el desarrollo de sus habilidades y competencias como maestros de formación cívica y ética. Ya estuvimos abordando algunos aspectos de igualdad, de equidad, legalidad y ámbitos o problemáticas que están vinculados a su quehacer docente todos los días y sobre todo al ámbito de la reflexión educativa y dentro de su praxis académica. Ahora, como siguiente tema a desarrollar, estaremos viendo sobre qué es el Estado de Derecho. Es decir, de una u otra forma, antes de que pasara todo esto, este fenómeno del coronavirus, del COVID-19, se veían muchas noticias sobre problemáticas del país que ya vimos en clase que tienen que ver con esto del Estado de Derecho. Es decir, situaciones que están vinculadas a violentar las garantías individuales del individuo, que van más allá sobre la ley que está pasando en este momento o sobre los derechos que tenemos como individuos. De una u otra forma, esto tiene que ver porque choca o se relaciona con su práctica docente y sobre todo con su realidad educativa de todos los días. Es decir, ese tipo de situaciones se van a dar dentro del ámbito escolar, áulico, extraáulico, de su vida cotidiana de los alumnos y sobre todo también de ustedes mismos. Que cuando les deje ver algún tipo de video, película, documental o simplemente en clase estemos abordando esto, podamos entender y estar en sintonía sobre qué es el Estado de Derecho. Si bien ya los políticos han estado hablando de esto, los críticos de opinión, analistas de mesas de debates y demás. Ahora tenemos que seguir abordando esta parte sobre lo del Estado de Derecho. Ya en las mesas de diálogo se ha abordado mucho esto, sobre si el país tiene condiciones de Estado de Derecho, sobre si el país no tiene condiciones de Estado de Derecho, si un país violenta a otro o qué situaciones están pasando, el país tiene Estado de Derecho o no. Es decir, de una u otra forma, ya estas mesas de diálogo y de debate ya no se centran en aterrizar sobre qué es Estado de Derecho. Por de facto, por default, se entiende que es Estado de Derecho, dado que al hablar entre pares, analistas políticos, intelectuales, sociólogos, economistas, abogados, gente de educación, politólogos, sociólogos, antropólogos, de una u otra forma se sobreentiende que es Estado de Derecho en esta mesa de diálogo, estas mesas de debate. Y con ustedes también debería darse esta situación. Pero de una u otra forma seguiremos abordando esta temática, es decir, qué es el Estado de Derecho. Y bueno, como definición podremos abordar lo siguiente, haciendo un pequeño paréntesis. Algunas actividades que se deriven de estos videos estarán vinculadas a sus temas de clase y alguna actividad de preguntas que estará anexada en la parte de Classroom. Ahora sí, continuando con esta parte, ¿qué es el Estado de Derecho? Como tal, como definición más o menos formal, burocrática y útil para ustedes, podemos abordar que es una condición ante todo en donde todos los ciudadanos y todas las personas como tales, incluidos los gobernantes y las instituciones que forman parte de ella, deben seguir ante todo, sobre todo, y la ley. Es decir, esto requiere una separación ante todo de poderes, la igualdad ante la ley, un sistema equitativo de justicia, ya hablamos un poquito más que nada sobre lo que es justo, lo que no es justo en clases y demás, y ante todo la seguridad general de los ciudadanos. Es decir, si bien la definición parece un tanto sencilla, como tal en sí no lo es, porque aborda demasiadas problemáticas o demasiadas situaciones que son sumamente importantes desarrollar y que espero que en la misma clase ustedes puedan ir preguntando o si van teniendo dudas con respecto a lo que estamos analizando dentro de esta parte. Ok, bueno, es decir, ya hablamos que el Estado de Derecho es una condición de todas las personas, es decir, no es privativa única de un grupo de personas o tampoco es exclusiva a solamente algún tipo de ciudadanos, características culturales, étnicas o demás. Todo lo contrario, es extremadamente inclusivo este concepto, es decir, todos abordamos sobre lo que es el Estado de Derecho, aun y cuando también nuestros gobernantes tengan que ver con esta parte. Asimismo, también las instituciones, que si bien las instituciones como tal son entes o seres abstractos,
No podemos hablar específicamente de una cámara, un congreso y demás, sino de las personas que lo integran. Sí, también estas instituciones tendrán que adoptar los lineamientos del Estado de Derecho, es decir, adecuarse y adoctrinarse o vincularse a las normas y prerrogativas legales, porque al fin y al cabo, si estas instituciones son las proveedoras y dadoras de legalidad y garantías individuales, por default se debería dar de descontado que son los primeros que tendrían que hacerse cargo de esta misma y sobre todo respetar las normas, leyes, decretos, prácticas académicas y educativas. Y ante todo, hablar sobre la separación de poderes. Primer pregunta a desarrollar en su actividad. ¿Quién es el primer teórico importante que habla sobre la separación de poderes del Estado? Podemos hablar del espíritu de las leyes, podemos hablar de muchos teóricos, que sobre todo en estas nuevas líneas viene parte de la respuesta a esta pregunta, y es lo que tienen que indagar. ¿Cuál es el primer teórico, principalmente de carácter europeo, que va a hablar sobre esta separación de poderes? Ya lo que ya vimos en clase y que alguna vez se mencionó. Así que tendrán que hacer un poquito de acopio de memoria y si no recordarlo. Y estaremos hablando de esta separación de poderes, es decir, una separación tripartita, en donde tenemos el ejecutivo, legislativo y judicial. Cada uno de ellos tendrá sus características, sus funciones y sobre todo sus características de desarrollo de poder y de acción para poder llevar a cabo esto que estamos mencionando. Pero bueno, entonces, este es el primer punto importante, la separación de poderes que estamos hablando. ¿Quién lo manifiesta y de qué forma? Es decir, ¿por qué consideró pertinente a este personaje quitarle todo el poder a un solo persona para poder separarlo? ¿Y qué características tenía? Hay que indagar un poco de ello. Y bueno, como tal, si hacemos esta separación tripartita de poderes, estamos hablando entonces de un sistema equitativo de justicia, es decir, igual para todos. Siguiente punto a desarrollar dentro de la justicia y la legalidad. ¿Quién es la persona o la alegoría mitológica, simbólica de la justicia? ¿Cómo se llama esta persona? ¿Qué representa y cuál es su mito o su historia? Es decir, aquella figura femenina que va a aparecer con la clásica balanza en la mano y con la venda en los ojos. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su historia? Para que de ahí podemos empezar a jalar algunas características importantes. Y bueno, si bien todo esto que nos habla de las Naciones Unidas, porque al fin y al cabo esto que acabo de mencionar, la definición, no emana de un jurisconsulto mexicano sobre alguien que se le ocurrió o dentro de la pedagogía o la praxis mexicana de la educación, no. Sale de las Naciones Unidas y como tal esta parte es universal, es decir, esta definición de Estado de Derecho, estaremos hablándolo en varias aristas como tales importantes. A su vez, estos mismos nos manejan 4 puntos a desarrollar, que definen las características fundamentales del Estado de Derecho. Esperando no son un poco acartonado, robotizado y demás, pero es bueno saber su opinión futuramente. Y tendrán que hacer sus pequeños comentarios también en este video en YouTube, a agregar. Ok, primer punto o primer principio de esta parte. Como tal, textual, puntual y demás. El gobierno y los funcionarios, así como individuos y entidades privativas, están restringidos por ley. Es decir, el gobierno y los funcionarios públicos o legales también lo restringe la ley. Es decir, no están sobre la ley, están dentro de la ley. No por ser quien crea las leyes quiere decir que tú estás sobre la ley. Primer punto. Número 2. Las leyes son claras, públicas, estables y justas. Son aplicadas equitativamente y protegen los derechos fundamentales, incluida la seguridad de los individuos y la propiedad. Es una definición un tanto idealista, romántica, pero se aplica como tal, es bastante funcional y pertinente a lo que estamos desarrollando y lo que ya vimos en clases con ustedes, alumnos de formación cívica. Es decir, las leyes son claras. Que uno le busque la parte oscura y recóndita, cómo brincarte es otra cosa. Pero la ley como tal es clara y precisa, o debería de serlo. A veces la interpretación es donde hacemos detalles y casos y caos de esta misma parte. Aparte, número 3. El proceso por el cual la ley es promulgada, administrada y aplicada es accesible de manera justa y eficiente. Es decir, de otra forma todos tendremos que tener cierto nivel, cierto rastreo de saber cómo está trabajando en las cámaras las leyes.
cualquier ley de igualdad, de equidad de género, la ley que gusten y manden. Y las que salen publicadas en el Tierra y Libertad, en Morelos, el diario oficial de la Federación. Pero de otra forma, si tuviéramos ese interés de hacer las cosas, podríamos hacer el rastreo de cada ley, cómo se va llevando a cabo, quién la está sugiriendo, cómo va pasando en las cámaras, pros y contras, como las leyes últimamente están de en boga sobre la igualdad de género, sobre el uso lúdico de algún enervante, es decir, pero realmente sabemos todo lo que ha pasado desde cuando inicia esta sugerencia de ley hasta la práctica actual. Ese es el punto importante, o sea, para saber si queremos tener un Estado de Derecho y respetar las leyes, mínimo debemos de preocuparnos por las mismas, es decir, saber qué está pasando, cómo se está estructurando y cómo se está llevando a cabo el proceso y el protocolo administrativo. Si bien algunas cosas que vimos en clase, con algunos grupos que ustedes ya sabrán y que estarán viendo, analizamos a veces las leyes y quién está detrás de las leyes, qué formación, qué estructura académica, qué estructura intelectual tiene sobre si realmente está adecuado para hacerse responsable y partícipe de una ley y para poder oficializarla y mencionarla. Siguiente punto, número 4 de esto que estamos mencionando. La justicia es aplicada en tiempo por representantes éticos, competentes, independientes, neutrales. Este es un ideal de los casos, es decir, cualquier servidor público que se dedique a impartir justicia tendría que tener características de un alto valor de eticidad a sí mismo, un valor moral, ser justo, ser responsable y ser pertinente. Pero todo esto empezamos con ustedes de formación desde las aulas. Si nuestra vida misma, si nuestro protocolo de clases realmente fomentamos conmigo mismo, ni siquiera empezando con un tercero, con un alumno, con mi compañero de butaca, con el compañero de al lado, con mi compadre, comadre que tengo en la butaca de al lado y con quien me llevo bien. ¿Soy ético en mi forma de ser, en mi forma de actuar o siempre voy buscando esta ventaja por sobre las demás cosas? Es decir, ¿qué tan, también otro punto, qué tan competente soy para llevar a cabo tal cosa? Y si no lo soy, ¿tengo el decoro y la vergüenza para buscar ser más competente o lo delego a quien realmente sabe? Complicado, pero precisamente mucho de lo que se maneja en los de formación es este sentido altamente ético y moral de saber y cómo hacer las cosas. Complicado. Pero inclusive hasta la ONU tiene problemas para este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque si bien todo lo que acabamos de mencionar previamente suena muy bonito, muy romántico, muy idealístico, pero el punto de esto, la parte, ya hablamos mucho de la parte cualitativa, cualidades del individuo, del servidor público, del funcionario, de nosotros mismos, de nuestro intelecto, pero la parte cuantitativa, ¿dónde queda esta parte cuantitativa? Es decir, cómo se mide el Estado de Derecho y cómo mido todo lo anterior que acabo de mencionar. Precisamente por ello la dificultad que rastrea y se cimenta en esta parte. Por eso algunos autores empiezan a hablar un poquito de esto, ok, sí hablamos que es importante, que es independientemente necesario, perdón, pero encontrar los mecanismos, rúbricas, instrumentos o con qué lo voy a cuantificar y o medir este nivel de democracia, de participación social, de interés de ser copartícipe de lo que pasa a mi alrededor. Y también en nuestras partes de formación, realmente ustedes como maestros de formación, cuánto se preocupan y sobre todo se ocupan de las problemáticas que pasan en su salón de clases y en su escuela, institución formadora, ¿no? Si realmente dejo que todo pase o si voy, opino, exijo, apelo, critico, hago, pero sobre todo con propuesta. Es decir, algo que ya mencionamos en cantidad de estaciones, no hay crítica sin propuesta. Y eso se emana del intelecto crítico, de un análisis superior, de una forma de haber leído, de haber conocido, y no nada más de vanagloriarnos de lo que pretendo o lo supongo o el puesto que tengo. Ok, es decir, entonces las variables que vamos a encontrar sobre esto, vamos a encontrar varios puntos. Entre ellos tenemos 9. Primer punto, para buscar la cuantificación de todo lo que acabamos de mencionar, todo este discurso, esta disertación, esta perorata, se va a centrar en lo siguiente. Número 1, restricciones a los poderes de gobierno. Es decir, estos puntos que voy a mencionar son los que hay que cuantificar y dentro de una sociedad, dentro de un país. Es la forma en cómo cuantificarlos. ¿Qué tanto podemos medir o cuantificar los siguientes puntos que te mencionan? El primero, las restricciones a los poderes de gobierno, es decir,
qué tan restringidos están nuestros poderes en sus funciones, es decir, que no sobrepasen sus funciones y hagan más de lo que les toca o pretendan o simulen o quieran hacer. Es decir, cuando un poder se mete en el trabajo del otro o cuando inclusive un poder ni siquiera hace lo que le toca hacer. Número 2. Ausencia de la corrupción. Es decir, tu país en las estadísticas internacionales, qué tan corrupto o qué tan poco corrupto es. Esto, como quiera que sea, ustedes maestros de formación deben de saber que hay instituciones que se encargan a nivel nacional, internacional, sobre todo internacional, a medir en qué nivel, en qué lugar de corrupción está nuestro país. Número 2. Provisión de derechos fundamentales. Nuestro país nos garantiza derechos fundamentales, ¿en qué medida? ¿En qué mayor o menor medida? Aquí ustedes tienen que indagar en la Constitución Política Mexicana dos cosas. ¿Cuál es la parte orgánica y cuál es la parte dogmática de la Constitución? ¿Y de qué trata cada una de ellas? Ya en las actividades hablaré un pequeño desarrollo con respecto a lo que tiene que desarrollar esta parte. Pero tiene que ver con esta parte. Es decir, el país realmente me garantiza y en qué número, porque obviamente no hay ningún país en el mundo que diga al 100%, todas tus garantías individuales están cubiertas, satisfechas y no hay poder humano que las violente. Sabemos que no es cierto, inclusive en nuestra familia, aula, escuela, pareja y demás. Pero sí podemos cuantificar estas cifras, hasta dónde estamos midiendo tal o cual situación. Bueno, 4. Va en función, de una u otra forma, todos los puntos de aquí mencionados están vinculados uno con otro. Es decir, cumplimiento de leyes y regulaciones. Cuánto el país, la institución, los órganos públicos va a cuantificar esta parte. Las leyes y regulaciones, número 4. 5. Orden y seguridad. El país logra darnos este orden y seguridad, que también es cuantificable, es decir, todos y cada uno de estos puntos tienen estándares medibles para saber qué tan bien o qué tan mal vamos. Orden y seguridad. 6. Gobierno abierto, publicación de estadísticas, es decir, estas tan multistadas leyes de transparencia, instituciones de transparencia, órganos de transparencia, porque de una u otra forma en la época en que a usted le está tocando vivir, ya tienen muchísimo mayor acceso a lo que nos tocó vivir a nosotros, a nuestros padres y abuelos, en donde el sistema estaba anquilosado, brutalmente cerrado para que yo hiciera cualquier tipo de pregunta. Simplemente se hacía esto, se gastaba tanto en un informe final oficial, pero realmente nunca tenías este rastreo o estas preguntas de poder saber a quién preguntarle para tal o cual situación. Es decir, un gobierno abierto en la publicación de estadísticas para que tú veas cómo van avanzando las cosas. Es una forma más o menos útil de poder tener cierto rastreo de hacia dónde va nuestro país. 7. Justicia civil. Si esta justicia que tiene el país es accesible, es eficiente y es libre de corrupción, que tendrá que ver con lo que acabo de mencionar previamente, líneas arriba o minutos antes, como querrán ver el video. Es decir, la justicia civil es accesible, es decir, ¿qué tanto conocemos nosotros de qué tan fácil es llegar a la justicia? Dígase un servidor público que administra esto, un juzgado de paz, en su momento que se daban, un tribunal, un ministerio público. Cada uno de ustedes tendrá algún tipo de historia, pero realmente también eso es medible y cuantificable. 8. Justicia criminal. Es efectiva, es imparcial y sin influencia no apropiada del gobierno. Es decir, también que va vinculado con lo anterior, hacia dónde está vinculándose esto, hacia dónde está relacionando y dónde está saliendo. Y la última, justicia informal o tradicional. ¿Cómo se da esta pauta? Como si el tipo ley del talión o cómo está funcionando esta justicia informal o tradicional o acuerdos y demás. Ya conozco algunos lugares que se manejan por usos y costumbres y algunos otros que manejan tipo abusos y costumbres, pero de otra forma hay que ver esta parte. El punto de esto es que es complicado medirlo. Por ejemplo, si la justicia es informal o tradicional, básicamente son sistemas de leyes enfocados en resolver disputas pequeñas. Cuando instituciones gubernamentales fallan en proveer la atención, es decir, cuando el gobierno falló a lo macro, que a veces lo hacemos en cortito, pues nuestra justicia tradicional, bueno, tú me das esto, yo te doy esto, tú te hiciste esto, yo hice aquello. Pero es complicado, ¿no? O sea, realmente. Y a veces este tipo de justicias o sistemas informales o tradicionales pueden ser de tipo tribal, de tipo religioso o de comunidades, etcétera, cerradas, ¿no? O sea, usos de comunitarios y demás. Bueno, es una forma de analizar lo que estamos desarrollando ahorita y ya en las actividades hablaremos un poquito más de esto
Y como siempre, un placer y seguimos en contacto. Esa tendrá una pequeña variación porque tendrán que hacer algunas actividades esperando que sean en tiempo real. Gracias por todo y antes de cualquier cosa, espero que ustedes y su familia se encuentren bien y que sigamos en contacto. Un placer y sigan trabajando. Nos vemos. Bye.